Buenos días, sean todos bienvenidos a este segundo taller de capacitación bajo la iniciativa Puerto Rico Libre de Enfermedades Prevenibles. Estos talleres van dirigidos a directores escolares y personal no docente, enfermeras, escolares, auxiliares y personal administrativo de instituciones de educación públicas y privadas. Puede ser que algunos de ustedes este sea la primera vez que se conectan a los talleres. Si está interesado en el primer taller que se dio el viernes pasado, favor de escribir su correo electrónico en el chat. Al finalizar este taller, le estaremos enviando el link de acceso del primer taller y el recordatorio de nuestro próximo taller este viernes 3 de julio. Soy Diana Medina, seré su moderadora en el día de hoy. Trabajo como coordinador de campo en el estudio HPV-PIVAC. Sus siglas significan Implementación de la Política Pública de la Vacunación contra el Virus de Papiloma Humano en las Escuelas. Antes de dar inicio, estaremos indicando las siguientes instrucciones. El taller estará comenzando a las 9 de la mañana. Usted está conectado a través de la plataforma Zoom. Importante, este taller se está siendo grabado. Asegúrese que el volumen de su computadora esté encendido para poder escuchar. Todos los micrófonos de los participantes permanecerán apagados. Para poder compartir sus preguntas, favor de utilizar la sección de Q&A, la cual al final de la conferencia estaremos discutiendo las mismas. También pueden enviar sus comentarios a través del chat, pero es bien importante que no escriban las preguntas en el chat. Por favor, utilicen la sección señalada de Q&A. Dado que esto es una plataforma electrónica, si se desconectan o tienen problemas técnicos, favor de volverse a conectar. Si nosotros perdemos la señal, espere 5 minutos en lo que nos reconectamos. De forma de recordatorio, se estarán otorgando los certificados de horas contacto al finalizar la serie de 8 talleres. Asegúrese de estar registrado en cada uno de estos talleres. A partir de este taller, estaremos realizando una pre- y posprueba. La pre-prueba se va a estar dando próximamente en breve, que será durante el taller. La posprueba la estaremos enviando por correo electrónico. Es importante también aclarar, los resultados de esta pre- y posprueba no les va a estar afectando en lo que es recibir el certificado de horas contacto. Nuestra intención es conocer la necesidad de nuestra audiencia ante la información que se le estará brindando y cómo, a través de estos talleres, nosotros pudimos contribuir en su capacitación tanto profesional como personal. Otra forma de recordatorio, en los próximos webinars, y este es el segundo, todavía tenemos 6 más, pueden compartir el link de registro con otros directores o personal no docente, pero por favor de asegurarse que cada participante se registre de forma individual para que pueda recibir los certificados de hora contacto. Estamos abiertos a recomendaciones y nuevos temas, así que nos pueden enviar sus sugerencias a evento@vocespr.org. También les recordamos que separen su fecha y se registren al próximo taller, que será el viernes 3 de julio a las 9 de la mañana, titulado Vacunación 101 por la doctora Natalia Gómez. Igualmente, le damos invitación a participar del 8º Congreso de Inmunización INCO, que se estará ofreciendo el 28 y 29 de agosto. Todavía los registros no están abiertos, pero le estaremos dando aviso. Pueden acceder a la página de Voce para que tengan más información. Ahora, como les estaba mencionando, nosotros le vamos a estar realizando una pre-prueba antes de dar inicio al módulo de la doctora Yamil Pedrogo. En estos momentos le estará apareciendo una ventanita con una encuesta. Favor de responderla, le estaremos dando alrededor de un minuto para que den su respuesta.
Ahora mismo les tiene que estar apareciendo la preprueba. Por favor de responderla, es un cierto y falso. Por favor de responderla en la misma encuesta, no en el chat, porque no lo vamos a poder registrar. Es importante, le hago recordatorio que la vacuna de VPH significa la vacuna de virus de papiloma humano. Entonces, entendemos que ya el tiempo ha pasado. Muchas gracias por responder la preprueba, discúlpeme. Ahora le estaremos dando la presentación de la doctora Yamín Pedrogo, nuestra panelista. La doctora Pedrogo actualmente es catedrática auxiliar del Departamento de Pediatría de la Universidad de Puerto Rico y directora del Centro de Destrezas Clínicas de la Escuela de Medicina de dicha institución. La doctora Pedrogo estará ofreciendo la conferencia titulada ¿Cuán seguras son las vacunas para los jóvenes, mitos y realidades? Recuerden, utilizar la sección de Q&A o preguntas y respuestas para escribir sus preguntas. Ahora le dejo con la doctora Yamín Pedrogo. Buenos días a todos. Agradezco a Voces, ¿verdad?, y a todas las entidades que se han unido a este esfuerzo por invitarme a ofrecer esta conferencia y poder compartir en esta mañana con todos ustedes. Me dejan saber si me pueden escuchar y pueden ver la conferencia en estos momentos. Doctora, se ve. Gracias. Pues en la mañana de hoy vamos a hablar sobre lo que son los conceptos erróneos y mitos, ¿verdad? Y cómo estos conceptos erróneos y mitos provocan, ¿verdad?, retos para la vacunación en Puerto Rico y un impacto en la salud pública. No tengo ningún conflicto de interés que mencionar y pues esa es mi foto, ya que no estoy presencial dando la conferencia para que todos me puedan ver. Los objetivos para la mañana de hoy es que al final de esta presentación ustedes puedan describir los mitos asociados a la vacunación y entender el impacto que tiene en la salud pública tanto a nivel de Puerto Rico, Estados Unidos y el mundo el no adherirse a las guías de vacunación. La información que voy a proveer la mañana de hoy viene principalmente de 3 fuentes. De las fuentes, ¿verdad?, y los escritos y las publicaciones de la Academia Americana de Pediatría. En la mañana de hoy estoy representando tanto a la Academia Americana de Pediatría como miembro activo del capítulo de Puerto Rico. Estoy conectada, pero yo creo que desde la cuenta de eventos. De Pediatría de la Escuela de Medicina de Puerto Rico. Cuando, ¿verdad?, para aquellos que no sepan quiénes somos, la Academia Americana de Pediatría,
¿verdad? Una entidad que tiene su sede en Estados Unidos, en la ciudad de Chicago, pero que tiene miembros a nivel internacional, y sus miembros dedicamos nuestros esfuerzos y recursos en la promoción de la salud, la seguridad y el bienestar de los infantes, de los niños, de los adolescentes y de los adultos jóvenes. La academia se mueve bien activamente en tener unos recursos, ¿verdad? Y unas publicaciones de información reales, con información objetiva, basados en estudios bien hechos y objetivos. A su vez, también he utilizado los recursos y la información provista por la Organización Mundial de la Salud, que ustedes si no la conocían anteriormente o no conocían tanto, pues ya desde que ha venido lo de la pandemia del COVID, diariamente leemos y escuchamos noticias que provee la Organización Mundial de la Salud, que es el organismo a nivel mundial y de las Naciones Unidas de la ONU, especializado en gestionar políticas de prevención, promoción e intervención en salud a nivel mundial. A su vez, utilicé los recursos y la información provista por los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades, que es una agencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, cuya responsabilidad a nivel nacional radica en el desarrollo y la aplicación de prevención y control de enfermedades, salud ambiental y la realización de actividades de educación y promoción de la salud. Así que dicho esto, vamos a empezar a hablar sobre estos conceptos conceptos erróneos y mitos sobre las vacunas. Y primeramente quiero mencionar que sí, las vacunas salvan vidas. Todos debemos conocer esto. Y entre los datos que le puedo ofrecer, las campañas de inmunización y vacunación evitan entre 2 y 3 millones de muertes cada año, ya sean por infecciones por difteria, tétano, tosferina y sarampión. El uso de las vacunas para erradicar y eliminar enfermedades prevenibles causantes de la morbilidad y mortalidad entre los niños es uno de los logros más importantes de la historia de la salud pública en el siglo pasado, en el siglo, ¿verdad? Y a nivel global y nacional, en Estados Unidos la vacunación se considera una de las herramientas más efectivas para evitar el riesgo de infecciones contra enfermedades prevenibles. Y hemos visto como en las últimas décadas se ha reafirmado la disminución de casos, hospitalizaciones, muertes y costos en cuidados de salud relacionados a esto. Y no es mejor caso que ver el de la pandemia del COVID y el deseo de muchos de nosotros el que salga la vacuna. ¿Para qué? Para evitar la morbilidad y la mortalidad de esta infección, para que volvamos a tener la vida que teníamos antes, que no estemos encerrados, que podemos viajar, que podamos ver los familiares. Así que yo creo que la vacunación ha cobrado en estos últimos meses, si algo podemos decir positivo del COVID, aunque no me gusta utilizar esa palabra porque esto ha sido bien difícil este proceso, es la importancia de la vacunación. La importancia de la vacunación. Así que vamos a hablar sobre esto. Y primeramente, ¿verdad? Quiero repasar con ustedes que es un mito. Pues un mito es una historia. Es una historia imaginaria que altera las verdaderas cualidades de una persona o de una cosa y que se le da, ¿verdad?, más valor de lo que tiene en realidad. Y lamentablemente esto ha ocurrido con la vacunación, en que existen muchos conceptos, muchos erróneos y conceptos no reales, en el cual se le ha dado un valor más allá del que realmente tiene. Más adelante, después de repasar por lo menos algunos de los mitos que les he traído para esta mañana, podemos entonces reflexionar el por qué ha ocurrido esto, el por qué, ¿verdad?, existe esta resistencia o reticencia hacia la vacunación. Y el primero es que las enfermedades prevenibles mediante vacunación están casi erradicadas en Puerto Rico y en Estados Unidos, por lo tanto no hay motivos para que uno se vacune. Y esto pues es totalmente falso. Porque si bien las enfermedades prevenibles mediante vacunación son actualmente poco comunes en algunos países y en muchos países, los agentes infecciosos que las provocan siguen circulando en algunas partes del mundo. Y hay que ver los ejemplos de cuando viajamos a países menos desarrollados y tenemos que entonces vacunarnos para aquellas enfermedades que son más prevalentes en esos países, como la malaria, por ejemplo. Y estamos en un mundo sumamente globalizado, donde nos montamos en un avión en unas horas, estamos en un sitio equidistante en el mundo y podemos, ¿verdad?, atravesar fronteras geográficas e infectar a cualquier persona no protegida por estos agentes infecciosos.
Y aunque es menos habitual que en los países desarrollados, y Puerto Rico pues podemos decir que es un país desarrollado en términos de la vacunación, porque tenemos un programa sólido de vacunación, sí existe siempre la amenaza de que aquellas personas que no estén vacunadas o que padezcan, ¿verdad?, de enfermedades que comprometen su sistema inmune, estén a riesgo de adquirir estas enfermedades. Por lo tanto, nosotros tenemos un deber como ciudadanos de detener la propagación de esas enfermedades, de protegernos a nosotros mismos y proteger a los demás ciudadanos. Próximo mito. Las vacunas conllevan algunos efectos secundarios nocivos y de largo plazo que aún no se conocen. Más aún, la vacunación puede ser mortal. Y esto es falso, porque las vacunas son seguras. La mayoría de las reacciones vacunales son generalmente leves y temporeras. Por ejemplo, el que tengamos dolor en el área donde nos pusieron la vacuna, el que nos sintamos un poquito con malestar general y un poquito de febrícula, fiebre baja. Y en realidad los trastornos de salud graves en el pasado que pudiesen haberse relacionado o asociado a una vacuna, que son hechos bien raros, han sido objeto de seguimiento e investigación detenida. Se hacen unos protocolos bien estrictos de seguridad y de informar cualquier efecto que uno pueda entender que esté asociado a una vacuna. Y hay un sistema de vigilancia donde cada vez que se aplica una vacuna hay que apuntar el vial donde se aplicó, ¿verdad?, de donde se sacó esa vacuna, la fecha de caducidad de ese vial, y si hay algún efecto secundario adverso, que la persona que aplica esa vacuna, ¿verdad?, tiene, ¿verdad?, el deber de notificar esto a los centros de control de infecciones a nivel nacional, porque de ahí se desprende, ¿verdad?, el programa de vacunación a nivel de Puerto Rico y a nivel de Estados Unidos. Y cada país, ¿verdad?, tiene un sistema de vacunación y unos programas donde se siguen estos protocolos. Como bien sabemos, ninguna intervención médica, ningún tratamiento, hasta el medicamento que uno determine que es el más benigno, no está libre de riesgo, pero sí sabremos que los riesgos a nivel de las vacunas son mínimos, y vamos a hablar más adelante de algunos relacionados, ¿verdad?, a unas vacunas en particular, y aclarar ciertos conceptos erróneos que existen con respecto a estas. El número 3, hablando, ¿verdad?, de las enfermedades que se han asociado erróneamente a la vacunación. Se dice todavía en este siglo, ¿verdad?, y algunas personas creen que las vacunas causan autismo. Y esto es totalmente falso, y yo les voy a narrar la historia de por qué surge este concepto y este mito erróneo de por qué las vacunas se asocian al autismo. Y lo que sucedió realmente es, ¿verdad?, que en el 1998 se suscitó inquietud acerca de un posible vínculo entre la vacuna contra el sarampión, la parotitis y la rubela, ¿verdad?, que es la vacuna que le ponemos a los niños entre los 12 a los 15 meses, que podría tener una asociación, ¿verdad?, con el autismo. Lamentablemente, la persona que hizo este estudio solamente examinó a 12 niños, no tuvo un grupo control. Aquellos que han visto estudios de investigación y saben un poco de investigación, saben que en muchos de estos estudios se usan grupos controles. Además, se pudo comprobar que este autor falsificó datos de los pacientes, supuestamente datos que hizo por llamadas telefónicas, no fue que él evaluó esos pacientes, y 10 de los 13 autores originales tuvieron que retractarse de su publicación, porque se encontró que este artículo en particular tenía información falsa y fraudulenta. Y el autor principal de este artículo tiene cargos criminales en su país natal, que es Inglaterra, debido, ¿verdad?, a este estudio. Lamentablemente, todavía en este siglo nosotros estamos lidiando con el reto que ha ocasionado estas acciones de esta persona en términos de la vacuna. Si nosotros nos ponemos a pensar por qué posiblemente se pueda vincular el poner esta vacuna con ¿verdad?, el desarrollo del autismo, es que usualmente el autismo se diagnostica
cuando los niños entran en una etapa donde pueden socializar mejor y empiezan a hablar. Y eso es después del primer año de nacido. Así que eso podemos notarlo más a los 18 meses cuando uno ve, ¿verdad?, el proceso de desarrollo de los niños. La vacuna de MMR, la vacuna del sarampión, de la rubela, ¿verdad?, se administra a los niños entre las edades de los 12 a 15 meses. Así que cuando nosotros, ¿verdad?, causa, ¿verdad?, mucha angustia a los familiares, a los padres de un niño que se diagnostique con un posible trastorno, ¿verdad?, o desorden de autismo, o un desorden en el espectro de autismo, pues tenemos que buscar ciertos culpables. Y entonces buscamos qué pasó en esos meses anteriores y se le puso esta vacuna. Pero en realidad no hay evidencia científica al momento que pueda, ¿verdad?, decir que hay una relación entre esta vacuna o alguna vacuna y el desarrollo del autismo. Mito número 4. Las mejores condiciones de higiene y saneamiento harán desaparecer las enfermedades, las vacunas no son necesarias. Y en realidad esto no es real. Si bien, ¿verdad?, podemos tomar para evitar la propagación de estas enfermedades. Bien lo vemos con el flu, la influenza anualmente, que nos lavemos bien las manos, que limpiemos bien los salones, las escuelas, que limpiemos con cloros, que baldeemos los salones. Pero eso no va a evitar el que podamos tener un contagio y una epidemia de influenza en nuestras escuelas, porque lo más seguro y efectivo que puede hacer para prevenir una epidemia, ¿verdad?, o varios niños o maestros o personal en una escuela con flu anualmente es la vacunación. Por eso es el deber de todos nosotros vacunarnos anualmente contra la epidemia del flu. Y miren a ver ahora, cuando empieza agosto, septiembre y pueda venir viene la próxima temporada del flu y estamos trabajando todavía con el COVID. ¿Cómo podemos estar seguros que el paciente no tiene COVID versus flu o algún otro tipo de síntoma de gripe? No los estamos viendo mucho porque las escuelas están cerradas. Los pediatras no estamos recibiendo muchos niños con cuadros virales ahora mismo, pero hay que esperar, ¿verdad?, cuando abran las escuelas vamos a empezar a recibir niños enfermos. ¿Y cómo vamos a saber a qué se deben los síntomas que tienen? Así que es bien importante y cobra una importancia vital en esta temporada la vacunación contra la influenza. Nosotros tenemos que estar seguros que estamos claros que controlamos influenza y no vamos a tener, ¿verdad?, casos de COVID, casos de influenza a la misma vez, porque la verdad es que nos podemos infectar con ambas condiciones. Mito número 5, las vacunas contienen mercurio. Eso es peligroso. Pues esto es totalmente falso. Sí, en la historia, ¿verdad?, de la producción de vacunas, algunos fabricantes de vacunas han usado un conservante que se llama timerosal, que lo que contiene es etilmercurio. Sin embargo, no ha habido evidencia que demuestre que el etilmercurio en la dosis bien baja que se encuentra en esos vials podría tener un efecto adverso en la persona. Una preocupación mayor sí sería el metilmercurio, que ese es el mercurio venenoso, que puede causar daño al sistema nervioso central y que en ningún momento de la historia ha estado contenido en ningún vial de vacuna. La realidad es que el cuerpo elimina fácilmente y rápidamente el etilmercurio. Y les hago un reto a ustedes, busquen la cantidad de etilmercurio que puede haber en cualquier alimento, incluyendo la fruta, en las manzanas. Les aseguro que la cantidad de etilmercurio que hay en los vials, o que podría haber vial de alguna vacuna, es menor que la que hay en algunas frutas o alimentos que nosotros consumimos. Así, sin embargo, debido a todas estas preocupaciones y que esto aumentó en algún momento, ¿verdad?, la resistencia, la reticencia a la vacunación, las entidades como la Academia Americana de Pediatría y agencias a nivel del Servicio Público y de Salud Pública, ¿verdad?, recomendaron que los fabricantes de vacunas acordaran no utilizar el timerosal o reducir el uso del timerosal. Ahora mismo la única vacuna que puede contener algo de timerosal es la vacuna de influenza y es en los vials que tienen más de una dosis. Sabemos que para la vacuna de influenza puede ser que venga una sola dosis en un vial, pero que pueden venir vials de múltiples dosis. Y sí, en eso se podría tener un poco, ¿verdad?, del timerosal. Y es porque es necesario, porque cuando uno ya usa ese vial, uno tiene que estar bien pendiente de que no se vaya a infectar, ¿verdad?, o contaminar ese vial. Y ese poco del etilmercurio, del timerosal que contiene esos vials, ayuda a que no haya crecimiento de gérmenes
en esos buyers. Pero si usted tiene esa preocupación cuando vaya a vacunarse o vacunar a los niños, puede siempre preguntar en el centro de vacunación o en el pediatra o quien esté administrando la vacuna si tiene buyer de una sola dosis que contiene cero, ¿verdad? Nada del etilmercurio. Mito número 6. Las vacunas te garantizan el 100% de que no te enfermarás. La realidad es que en un 95% las vacunas son bien efectivas en crear rápidamente la inmunidad, pero siempre hemos visto de 1 en 5% que algunos pacientes necesitan una segunda dosis de la vacuna para lograr una protección al 100%. Por ejemplo, usted le administra la vacuna de varicela al niño, usted quiere saber 100% si está protegido contra la varicela, pues entonces habría que hacerle unos títulos, ¿verdad?, de esos anticuerpos para ver cómo ha sido la respuesta, que es muchas veces lo que nos piden, ¿verdad?, en algunos de los trabajos o cuando los estudiantes van a entrar a la escuela, a universidades, que le piden los títulos de la vacuna de hepatitis B para ver si tiene todos los anticuerpos o si no necesita una segunda dosis. Pues eso sí puede ocurrir, pero es en un % bien bajo y siempre se pueden hacer para ciertos tipos, ¿verdad?, de estos organismos unos anticuerpos para ver cuán protegido y cómo está el sistema inmune de la persona. Mito número 7. La gripe es solo una molestia y la vacuna no es muy eficaz. No debería molestarme vacunarme contra la gripe porque el virus tiene tantas cepas diferentes. Pues miren, en realidad la influenza, el flu, la gripe, es mucho más que una molestia. Esto es una enfermedad bien grave que puede ocasionar entre 300,000 a 500,000 muertes a nivel del mundo. Y en Estados Unidos, ¿verdad?, se estima que en esta última temporada del 19-20 se han estimado que hubo alrededor de 24,000 a 62 muertes por influenza y que hubo entre 400,000 a 700,000 hospitalizaciones por flu. Y a no todo el mundo, ¿verdad?, lo hospitalizan cuando da flu, así que tuvo que haber tenido unos síntomas bastante severos para tener que ser hospitalizado. Así que es importante que nosotros nos vacunemos anualmente contra la influenza, porque sí, a lo mejor para usted es una enfermedad, es un catarro, un virus, una monga, descansó, tomó Tylenol, se recostó, le duró 2 o 3 días y después regresó al trabajo. Pero quizá para su papá o su abuelito representó la muerte en esos momentos. O quizá para un niño con una condición de inmunocompromiso, ¿verdad? Representó el estar hospitalizado, el tener una pulmonía bien severa y estar en un ventilador en un intensivo. Así que, como les dije al principio de la conferencia, nosotros también tenemos un deber de cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a nuestros ciudadanos. Así que es importante esta vacunación anual en contra de la influenza. Las enfermedades de la infancia prevenibles mediante vacunación son algo inevitable en la vida. Pues mira, esto totalmente es falso. No hay por qué algunos niños padecer de encefalitis por sarampión, no hay por qué tener parálisis por el polio. Si uno puede prevenir esto, no hay por qué todavía en estos momentos, con la ciencia tan avanzada, deben morir personas o niños por influenza. Nosotros, ¿verdad?, tenemos una herramienta vital para prevenir enfermedades, que es la vacunación, y realmente estas enfermedades no son inevitables si nosotros nos vacunamos y promovemos la vacunación. Mito número 9. ¿Es mejor la inmunización por la enfermedad que por la vacuna? Pues en realidad no, porque ya le mencioné, ¿verdad?, que los efectos secundarios que podemos tener por la vacunación, lo más que podemos ver es enrojecimiento, un poquito de dolor en el área, ¿verdad?, de donde nos ponen la vacuna, versus que hayan niños que nazcan con defectos congénitos por la rubela y sean ciegos, o niños que mueran, ¿verdad?, o tengan una mielitis, ¿verdad?, por el polio, o que tengamos un cáncer de hígado asociado a la hepatitis B, o que nuestras niñas, ¿verdad?, o adolescentes, mujeres en la adultez desarrollen cáncer por el virus del papiloma humano, cuando en realidad podemos, ¿verdad?, la inmunización que nos ofrece la vacuna en contra de estas enfermedades es segura y eficaz. La vacunación es en parte responsable del aumento global de los casos de cáncer. Si bien es cierto que el cáncer y los tipos múltiples de tipos de cáncer son ocasionados por factores múltiples, no hay, ¿verdad?, ninguna causa
del cáncer por vacunarse. Al contrario, hemos visto que el vacunarse en contra del virus del papiloma humano previene varios tipos de cáncer, incluyendo cáncer del cuello uterino, cáncer del ano, del pene y de la orofaringe. Y se ha visto un aumento global de los casos de cáncer en los últimos 50 años causados por muchos factores, porque incluye el estilo de vida, el cigarrillo, el alcohol, la contaminación, la mala alimentación, ¿verdad? Y no dejamos de alimentarnos mal y nos encanta comer en fast food y nos encanta comer comida chatarra y no pensamos que eso en el futuro nos puede dar cáncer, pero entonces asociamos con un concepto erróneo, un mito, que las vacunas no pueden dar cáncer. La vacuna del HPV causa problemas de infertilidad. Pues miren, eso es totalmente falso. Las afirmaciones de infertilidad inducidas por la vacuna contra el VPH son anecdóticas, no están respaldadas por ninguna investigación o ensayo clínico. Al contrario, la vacuna contra el VPH puede ayudar a protegernos y a prevenir problemas ginecológicos relacionados al tratamiento del cáncer de cuello uterino, que eso sí puede ocasionar infertilidad. Así que si vamos a ver, la vacuna nos protege contra el cuello del cáncer uterino, nos protege con los efectos secundarios del tratamiento para este, a su vez nos ayuda en un futuro y ayuda a esas niñas en un futuro, a esas adolescentes, a estas mujeres a poder ser fértiles en el futuro cuando ¿verdad? Decidan tener sus hijos. La vacuna del VPH es innecesaria hasta que la persona esté activa sexualmente y esta promueve la actividad sexual. Si vamos a ver por qué es necesario vacunar a las niñas, ¿verdad? A las adolescentes en la adolescencia temprana, a los 11 años, ¿por qué surge esta recomendación del CDC, de la Academia Americana de Pediatría? Es porque las investigaciones también han mostrado que entre más joven es la persona al momento de recibir la vacuna, más anticuerpos contra la vacuna se crea, que en la adolescencia tardía y en la adultez. Sabemos, ¿verdad?, que ha habido, que se dice, ¿verdad?, y que se ha probado que hasta los 45 años las mujeres se pueden vacunar contra el VPH. Sin embargo, está científicamente comprobado que es mejor vacunar a las niñas a esas edades porque la cantidad de anticuerpos va a ser mucho más efectivo que hacerlo en la etapa de la adultez. A su vez, es bueno que se vacunen antes de que entren a estar activas sexualmente, porque ustedes no saben, una vez que estén activas sexualmente, ¿cuándo es el momento que pueden contagiarse con el virus del papiloma humano? Así que es bien importante prevenir, tenerlas vacunadas antes de que empiece esa actividad sexual. Cuando esa adolescente determine que va a estar asexual activamente. A su vez, no se ha demostrado que esto promueva actividad sexual ninguna. En realidad, si uno mira las estadísticas de las niñas y adolescentes que tienen tasas de embarazos en la adolescencia o enfermedades de transmisión sexual que hayan adquirido en la adolescencia, no ha visto ninguna diferencia entre cohorte de niñas vacunadas y no vacunadas. Así que las causas para que haya actividad sexual temprana es más bien en términos de orientación, es más bien cultural en términos de comunicación. Si podamos ver los estudios a nivel de Europa, cuando hay un poquito más de apertura, ¿verdad?, en términos de actividad sexual, y vemos cómo hay menos riesgos y menos embarazos en esas poblaciones. Mito número 13. ¿Puede la vacuna contra la gripe darme gripe? Y esto lo traigo porque hay muchas personas que me repiten eso. Es que yo me puse la vacuna y después de eso me dio la influenza. Bien malo. En realidad lo que tenemos que saber es que la vacuna contra la influenza nos va a dar una protección 2 semanas después. Ahí es que empieza la protección después que nos pusimos la vacuna. Créanme, si usted decide vacunarse, cuando ya hay muchos casos en Puerto Rico, hay varios casos en las escuelas, ustedes tienen familiares que han tenido, ¿verdad?, que han adquirido el flu, la probabilidad de que usted también se infecte es alta. Por lo tanto, si la vacuna tarda 2 semanas en proveerle esa defensa y esos anticuerpos, pues miren, posiblemente usted no adquirió el flu por la vacuna, usted lo adquirió porque alguien se lo pegó, porque alguien le estornudó encima, porque usted compartió con alguien que tenía el flu. Así que no hay una relación que usted reciba la vacuna de la gripe y pueda ocasionarle la gripe. Entonces ya repasamos estos 13 mitos, hay muchos más, quise traerle lo más importante, ¿verdad? Pero tenemos que discutir cuál es el costo a nivel de salud pública de no vacunarse. Pues mira, hay un precio que pagar por la inmunidad natural.
¿Por qué? Porque el virus de la varicela puede causar pulmonía, porque la infección por polio puede causar parálisis permanente, porque el sarampión alemán puede causar sordera permanente en los niños, porque la infección por Haemophilus influenza puede resultar en daño permanente al cerebro por una meningitis. ¿Y cuáles son los retos que nosotros tenemos? Ustedes como enfermeros, como maestros, como directores, como personal de las escuelas a nivel de Puerto Rico. Y es que nosotros estamos trabajando con diversas generaciones, ¿verdad? Y cada generación tiene sus propias actitudes, sus propios comportamientos, expectativas, hábitos, motivaciones, modos de comunicarse. Nosotros estamos con unas generaciones donde el modo de comunicarse, como es tecnológicamente, preferimos, ¿verdad? Y muchos de nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros adultos jóvenes, que son los padres de los niños que ustedes reciben en sus escuelas, prefieren que textear, comunicarse por Twitter, comunicarse por Facebook. Estamos todo el tiempo pegados al celular, así que ¿cuál es la información que nosotros vamos a recibir? Si en realidad recibimos más información y tenemos más comunicación por medio de la tecnología que lo que tenemos con nuestros médicos, con nuestros educadores en salud. Pues miren, en 20 segundos la persona hace una pregunta en el Google y va a tener información múltiple. Pero la clave es de dónde usted va a adquirir esa información. Y esa es la educación que usted tiene que dar. ¿Por qué? Porque cualquier persona puede escribir algo en Facebook, puede tener el mejor website de una forma bien bonita, contrató a alguien experto en software, hizo este website y nada más por la gráfica y por los dibujos que tiene, la persona se va a convencer que las vacunas hacen daño. Sin embargo, nosotros tenemos que buscar información fidedigna en unos sitios electrónicos, ¿verdad?, adecuados. Y ya yo les dije 3 en los cuales ustedes pueden confiar. Academia Americana de Pediatría, que tiene la sección, ¿verdad?, de Healthy People, que tiene la sección en español también. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los CDC, que también tienen páginas en español, que tienen múltiple información. La Organización Mundial de la Salud, que tiene la información en varios idiomas, incluyendo el español. Así que no hay por qué hacerle caso a fuentes de información no confiables cuando nosotros tenemos la responsabilidad de proveer una información confiable y orientar a los padres y a nuestros jóvenes sobre estas fuentes de información. Porque ellos van a seguir buscando información en todo momento. Ellos van a seguir tuiteando, y nosotros estamos responsables de refutar toda aquella información que no es adecuada de forma objetiva y de forma muy respetuosa hacia las personas. No es que vayamos a entrar en discusiones o faltarnos de respeto, sino de una forma con mucha paciencia, con mucha educación, nosotros utilizar los mejores métodos para orientar a esos padres, a esos adolescentes, a esos jóvenes sobre la vacunación. No creas todo lo que se publica en Facebook solo porque tengo una foto y una declaración entre comillas a un lado. Muchas veces, ¿verdad?, cometemos el error de creer todo lo que se publica. ¿Y cuál es el impacto en la salud pública de no tener unos programas de vacunación que sean efectivos? ¿Recuerdan la noticia en el 2014, en el 2015 del brote de sarampión en Disneyland? ¿Por qué? Porque fueron varias personas de comunidades ¿verdad?, de algunas áreas de estos estados donde existían comunidades que no habían muchos niños vacunados. Alguien visitó el parque, estaba alguien infectado con el sarampión, infectó a una persona no vacunada, esa persona no vacunada, ¿verdad?, viajó, regresó a su comunidad donde existían otras personas sin vacunarse y ahí se fue propagando, ¿verdad?, el sarampión. Así que por eso es que el CDC hace estas recomendaciones que ¿verdad?, que la vacuna es efectiva, que hay que recomendarla a todas las personas que vayan a viajar, que se debe tener todo niño adquirir una dosis entre los 12 a los 15 meses y la otra entre los 4 a los 6 años. Y créanme, orienten a sus padres, a sus familiares. Si los niños no están vacunados, por favor, no los expongan a viajar porque se les puede enfermar. Lamentablemente, ¿verdad?, al enero de este 2018 ya habían muerto 30 niños en esta temporada del flu. Y a mí siempre me gusta ponerles foto, ¿verdad?, e historia real a lo que estoy hablando. Y este es un niño totalmente saludable de 11 años de ascendencia italiana que vivía en Estados Unidos, que en el 2018 murió por flu. Un niño totalmente saludable. Así que pensamos que el flu es solamente una gripe, pero no, porque en algunas personas, como en el caso de este niño,
ocasiona la muerte. Que es otra noticia de la Academia Americana de Pediatría sobre la actividad, ¿verdad?, del flu en esta última temporada 19-20 y cómo lamentablemente en el momento de salir esta noticia del editor del AAP News, 10 niños habían muerto por flu en Estados Unidos. Y esto fue a febrero 1. En Australia, brotes, ¿verdad?, de sarampión, para que vean diferentes ejemplos, no tan solo de Estados Unidos. En Japón, cuando ocurrió una epidemia por rubela en el 2013. Así que hemos visto, ¿verdad?, estas variaciones y estas epidemias existen y tenemos que estar pendientes, y nosotros tenemos que seguir reforzando el programa de vacunación a nivel de Puerto Rico. Mensaje que nos debemos llamar en la mañana de hoy. Los mitos asociados a las vacunas tienen un gran peso en la salud de nuestros niños. Si no seguimos las guías de vacunación adecuadamente, podemos enfrentar brotes y epidemias de enfermedades que son severas y totalmente prevenibles. Tenemos la responsabilidad, ¿verdad?, de promover y de nosotros, ustedes como directores de escuela, velar de que los padres cumplan con las guías de vacunación y los protocolos de vacunación del Departamento de Salud. Que todas esas adolescentes de la edad de los 11 años reciban las 2 dosis, ¿verdad?, las 2 dosis para el virus del VPH, porque les previene de padecer de cáncer de cuello uterino y otros tipos y otros cáncer en otras áreas, igual a los varones, porque si a varón, y eso es otro mito, está exento de tener condición o efectos por tener infección temprano por VPH, pues no. Ha visto relación con cáncer de orofaringe, de boca, en varones, cáncer anal y cáncer a su vez, ¿verdad?, del pene. Así que tenemos que vacunarlos a ambos, féminas y varones, contra el VPH. Mi ejemplo, ¿verdad?, porque no me gusta hablar sin mostrar ejemplo, yo vacuno a mi hija, tiene 8 años, tan pronto cumpla los 11 va a estar vacunada por VPH, siguiendo las estipulaciones y las guías que hayan en esos momentos. ¿Usted haría cualquier cosa por proteger a su hijo o su hija del cáncer? Lo ha hecho todo, lo ha llevado a vacunar, dependiente, ¿verdad? Defiendan a esos jóvenes, defiendan a esos niños que están en sus escuelas. Estas son las referencias para la conferencia. Muchas gracias. Puedo contestar ahora las preguntas que hayan puesto en la sección de preguntas. Gracias, doctora Pedrogo. Sí, aquí la audiencia ha tenido varias preguntas. Entre las primeras que surgieron fue, y sé que lo había mencionado anteriormente en uno de los mitos y los retos, pero para que vuelva a retomar un poquito de esa información, es si la vacuna no evita que una persona se contagie. ¿Cuál vacuna? A nivel general. Eso va a depender de la eficacia de la vacuna. Por ejemplo, entre las vacunas que a lo mejor no puede evitar que se contagien es la de la influenza, porque el problema de la influenza es que tiene muchas cepas del virus que va cambiando anualmente. Por eso es que la vacuna es anual y no es una sola vez en la vida, porque no te crea una inmunidad permanente. Por eso es que hay que vacunarse anualmente. ¿Por qué? Porque el virus va mutando y tiene varias cepas. Lo que se hace anualmente es que se miran esa cepa de virus que hubo en las temporadas pasadas y se va produciendo, ¿verdad? Y añadiéndole ciertas, ¿verdad?, otras cosas a esa vacuna. Sí, pero sí se ha visto que si usted está vacunado y le da la enfermedad, la intensidad de esa enfermedad, la morbilidad, ¿verdad?, de esa infección en esos momentos va a ser menor. Le va a dar menos intenso la infección. La vacuna te protege para varias cepas, que puede ser que la cepa que esté más altamente contagiando en esos momentos en una población en particular esté cubierta por la vacuna. Si no, por lo menos hay defensa, porque los virus, esas cepas de virus se van a aparecer, a lo mejor no exactamente ese tipo de virus va a estar en esa vacuna, pero te protege a lo mejor por la cepa que está causando más infección en esos momentos. La otra pregunta. Y es en relación a lo de influencia, que varias personas la hicieron, es si un niño con asma puede vacunarse contra la influenza. Ese es el niño. Si nosotros vamos a ver, y si ustedes buscan información en el CDC de cuáles son las personas más a riesgo y se deben vacunar, pacientes con condiciones crónicas, como el asma. Yo soy asmática, yo me vacuno. Es más, yo les voy a decir a ustedes porque yo soy asmática. Cuando vino en el 2009
La epidemia por H1N1, yo me contagié con H1N1. Y desde ese verano del 2009, yo tengo enfermedad inflamatoria del pulmón, yo tengo asma. Así que yo me tengo que vacunar anualmente, porque yo no quiero que me dé una exacerbación de asma peligrosa por una infección del flu. Las embarazadas se ha visto también que tienen, ¿verdad?, más riesgo de una enfermedad más severa por el flu, así que hay que vacunarla. Los niños menores de 2 años, hay que vacunarlos. Hay que vacunarnos a todo el mundo, pero esos en particular hay que defender. Los niños con condiciones crónicas respiratorias, sean otras, condiciones crónicas cardíacas, cualquier persona con una enfermedad crónica debe vacunarse. Y ya les dije, los mayores de 65 años, los viejos, también tenemos que protegerlos. Pero sí, a los asmáticos, todos a vacunarlos contra la influenza. Ok, otra pregunta que surgió, doctora, fue si hay una diferencia entre lo que es el concepto de inmunización y vacunación. Bueno, el proceso de vacunación es el que te pongan la vacuna. El proceso de inmunización es la reacción inmune de los anticuerpos que vas a crear contra el virus o la bacteria que te están creando. Esa es la diferencia. Puedes recibir la vacuna, el proceso, ¿verdad?, que vas a crear de inmunización va a depender de tu sistema inmune. Pero si usted es una persona totalmente saludable, que su sistema inmune funciona bien, pues debe crear una buena, ¿verdad?, inmunización al recibir la vacuna. Pero si sabemos, como les dije, hay un 1 a 5% que no la recibe y que a lo mejor hay que hacer títulos de alguno de, ¿verdad?, de esos, ¿verdad?, esas enfermedades para ver si necesita una segunda dosis. Pero un 95% va a crear esa inmunización, que es activación del sistema inmune y que se formen esos anticuerpos. Perfecto, gracias, doctora. Otra pregunta que surgió fue ¿cuántas vacunas se pueden administrar simultáneamente? Se pueden administrar varias vacunas simultáneamente, inclusive, ¿verdad?, ya hay vacunas que vienen mezcladas, ¿verdad?, que hay vacunación en contra de un agente y otro para que los niños, ¿verdad?, reciban menos pinchazos. Así que no hay un número máximo para recibir, hay que seguir como están las guías de vacunación actualmente establecidas, son los procesos seguros, ¿verdad?, bajo muchos estudios que se han hecho para las vacunas que debe recibir una persona a la misma vez. Eso básicamente. O sea, yo decirle un número no existe en la literatura, pero sí, ¿verdad?, cuando te va a vacunar, si va al centro de vacunación o va a tu médico, pues ya hay unas vacunas que vienen en unos mismos vials para evitar el número de pinchazos. Pero la cantidad que se recibe, ¿verdad?, de la vacuna, pues es lo mismo. Lo que evitamos es el número de pinchazos. Ok, doctora. Hay otra pregunta que también surge y entiendo que dentro de los mitos que lo había mencionado, pero para forma de recapitularlo nuevamente, uno de los participantes escribió que existen muchas excusas que se han escuchado sobre las enfermedades, que es mejor desarrollarlo de los anticuerpos en lugar de ponerse la vacuna. ¿Cuán grave sería esto para la comunidad escolar? Bueno, ¿cómo les digo? Si usted tiene 15 niños en un salón y uno solamente no está vacunado, pues mire, posiblemente si ese adquiera la enfermedad, no ponga tan a riesgo a los demás. Pero si usted tiene 5 o 6 que no están vacunados y esos 5 o 6 se infectan, pues va a seguir infectando a los demás y la enfermedad puede ser bien mala en esos 5 o 6 que no se vacunaron. Así que usted no quiere una epidemia de cierta condición prevenible dentro de ese salón, porque una vez alguien lo adquiera y no tenga la defensa, el modo de propagación de esa enfermedad va a ser bien rápido. Miren el ejemplo del COVID. Andamos todos con mascarilla, andamos todos con el cloro en la mano, los hand sanitizer, ¿verdad? Nos cambió el estilo de vida. Pues imagínense si no existieran las vacunas, ¿usted podrían dar clases en los salones de clase como están hasta ahora? ¿O cuántas personas infectadas no van a haber o cuántas muertes? Y vamos a remontarnos, ¿verdad?, al principio del siglo pasado en términos de cuando no estaban esas vacunas. Así que nosotros, gracias al sistema de vacunación que tenemos, ustedes en las escuelas no están viendo esto, pero si no tuviésemos este sistema de vacunación y no siguiéramos las recomendaciones del Departamento de Salud bajo las leyes que tenemos, nuestra historia podría ser diferente.
Ya tocando las últimas preguntas, doctora, también están haciendo esta siguiente, si se ha realizado algún tipo de estudio en Puerto Rico sobre las vacunas. Sí, se ha realizado estudios en Puerto Rico de vacunación. Sí, en el recinto de Ciencias Médicas, en la Universidad de Puerto Rico, fue uno de los centros donde se llevó a cabo la vacunación del dengue, contra el dengue. Ya esa vacuna está saliendo y a su vez el recinto de Ciencias Médicas recibió también fondos para la vacuna del HIV. Así que sí, esos son los dos que recuerdo, ¿verdad? Pero sí, a lo largo de la historia de vacunación en Puerto Rico han habido ciertos centros, ¿verdad?, de investigación, HPV también, donde se han recibido fondos para realizar estudios sobre vacunación. Sí. Perfecto, doctora. Hay otra pregunta, es también a nivel general, es si usted tiene conocimiento, si hay alguna condición médica que impida que se le administre una vacuna a un niño. Bueno, hay condiciones, por ejemplo, si el paciente tiene HIV, si el paciente está inmunocomprometido, va a recibir quimioterapia, pues no puede recibir las vacunas que tienen virus activos, virus vivos, por ejemplo, varicela. Esa sí no se puede, si no la ha recibido antes de estar inmunocomprometido, no la puede recibir. Hay que protegerlo, ¿verdad? Como se protege contra otras enfermedades de bacterias cuando están inmunocomprometidos, que esos niños casi no salen de su casa, porque en realidad no se le puede poner la vacuna del virus activo. Ok, esta es otra pregunta. ¿Existe alguna estadística anual de la cantidad de adolescentes vacunados? Y la persona también expresa que muchos padres tienden a pensar que porque su hijo es adolescente ya no necesita ser vacunado. Bueno, son dos preguntas. En realidad, ¿verdad? Existe, ¿verdad?, lo que es el registro de vacunación en Puerto Rico, que eso está en el website ¿verdad?, la página electrónica del Departamento de Salud. Y todo médico o centro de vacunación, toda persona que administre vacuna está obligado por obligación y por ley, llevar y entrar toda la información a ese registro de vacunación. Por lo tanto, sí, el Departamento de Salud tiene las estadísticas. La doctora Iris Cardona, que le dio una conferencia a ustedes, ¿verdad?, en la semana pasada, su secretaria de Salud, y que ha trabajado por muchos años en la división de vacunación del Departamento de Salud, ella lleva esas estadísticas y nos muestra anualmente esas estadísticas de vacunación. Sí existen, ¿verdad? La otra pregunta era, perdóname, de muchos padres que entienden que porque los niños sean adolescentes no se tienen que vacunar. Es que en realidad la vacunación no es tan solo para los niños, la vacunación entra dentro de diferentes etapas de nuestras vidas. Para los adolescentes es importante que reciban ¿qué vacunas? Reciban el refuerzo de la tétano, difteria y pertussis celular, luego de 10 años de habérsela puesto, que la última es a los 4 años. Tienen que recibir las 2 dosis del HPV, tienen que recibir la influenza anual, y cuando se gradúan, si van a quedarse en dormitorios cuando van a universidad o van a la milicia, tienen que ponerse la vacuna del meningococo. Así que después de ciertas edades tenemos que seguir vacunándonos. Cada 10 años tenemos que recibir el refuerzo del tétano. Cuando estamos ya después de los 65 años, hay que vacunarlos también por neumococo, hay que vacunarnos anualmente por el flu. Así que la vacunación no es nada más para los niños. La vacunación, ¿verdad?, entra en diferentes etapas de nuestra vida, y nosotros responsablemente tenemos que promover que en diferentes etapas de nuestra vida nosotros nos vacunemos. ¿Verdad? Les digo, yo como médico, ustedes como directores de escuela, los primeros que se deben vacunar son ustedes. Inviten a voces a que lleven vacunación a esas escuelas, a sus centros, al pueblo, y ustedes sean los primeros que, le enseñen a sus padres a que, nosotros nos estamos vacunando, el personal se está vacunando, los maestros están vacunados, vamos a vacunar a los estudiantes. Gracias, doctora Pedrogo. Lili, ¿usted quería hablar? Sí, te agradezco la oportunidad, Diana. Buenos días a todos y gracias por tener un segundo taller sumamente exitoso. Tenemos 510 personas conectadas. Doctora Pedrogo, muchísimas gracias por toda la orientación. Básicamente lo que me gustaría recordarles algunos puntos que mencionó la doctora Cardona en la primera conferencia para aquellos que no estuvieron. El requisito escolar para vacunación continúa vigente aún
aunque las escuelas estén virtuales, si es que esa fuera la determinación que cada colegio o escuela determinara de manera individual. Quiero recordarles que necesitamos la colaboración de los directores de escuelas y el personal de enfermería en facilitarle a los padres copia o la hoja verde que hayan entregado el año anterior, si estos así se los requirieran, ya que estamos confrontando unos retos con el registro de inmunización. De hecho, ayer me compartió una compañera una práctica que me parece bien positiva, y es que de la escuela, en este caso un colegio, llamaron a los padres para ofrecerle esta hoja, que fue, ¿verdad?, la que deben haber presentado el año anterior. Es importante recordar que esto es un requisito para mantener los niveles de vacunación, ¿verdad?, al máximo, como explicó la doctora Cardona en la reunión anterior, pero recordemos que las vacunas, como bien dice la doctora Pedrogo, son para prevenir enfermedades que se pueden adquirir en el ambiente escolar, pero se pueden adquirir en un campamento de verano, se pueden adquirir en un cumpleaños, se pueden adquirir caminando por Plaza Las Américas. Así que realmente ustedes, como bien les dije en la sección pasada, les comenté, ¿verdad?, que ustedes tienen un rol crítico, importante, y que nosotros, los que estamos en el área de salud pública, reconocemos la labor que las escuelas hacen para que esta política pública se implemente. Y es la razón, ¿verdad?, que nos llevó a desarrollar estos talleres, y es para poderles fortalecer a ustedes aquellas áreas donde ustedes entiendan. Recuerden que van a haber otros talleres y varias preguntas sobre las excepciones dentro de la ley. Las vamos a estar discutiendo a profundidad con una experta en el tema, así que les pido que continuemos capacitándonos, y les pido también que si tienen dudas o preguntas, que también las pueden enviar por correo electrónico o en el chat, para entonces nosotros poderlas incluir en las próximas conferencias. Los centros de vacunación están todos abiertos prestando servicio. La única diferencia versus cómo estábamos vacunando de manera anterior es que debemos de llamar para sacar citas. Usted puede orientar a su papá, que es participante de su escuela o colegio. Mira, es que yo no encuentro dónde vacunarlo. Pues existe una plataforma que la mencionamos ahorita, dondemevacuno.com, que le ofrece todos los centros de vacunación que hay disponibles en Puerto Rico. Llame antes, comuníquese con su pediatra, promueva la vacunación para que evitemos que algunas enfermedades, por falta de que los niveles de vacunación bajen, podamos tener pequeños brotes, y es parte de lo que queremos evitar. Así que esos son los comentarios que tengo, Diana. No sé si hay alguna pregunta específica adicional, pero recordar, debemos mantener la política pública, debemos de mantener los récords de nuestros niños actualizados con las vacunas correspondientes de acuerdo a la edad. Gracias, Lili. En relación a las preguntas, pues igualmente dando de nuevo la indicación que mencionaste sobre los próximos talleres, aspectos legales van a estar tocando toda esta parte de exenciones. Igualmente se va a dar una información de cómo manejar a los padres en este proceso. Este taller lo va a estar dando la licenciada Liner Sánchez el 15 de julio para que tengan conocimiento. También vi varias preguntas en relación a lo de la vacuna de virus de papiloma humano. Nosotros la semana que entra también tenemos talleres relacionados para lo que es la vacuna del virus de papiloma humano y el virus de papiloma humano como tal, así que los invito a que se registren a estos talleres. Entonces, yo creo que eso es un punto importante que aclarar, y es que usted tiene que registrarse igual que se registró para este taller. Nuestro próximo taller es este viernes. Hoy tuvimos, ¿verdad?, algunas personas que no entendían el proceso, así que le vamos a estar enviando un email de refuerzo para que recuerden que se tienen que registrar, para que entonces le contabilice las horas contacto que le vamos a estar entregando al final. Gracias, Lili. Hasta el momento, pues como le mencionó la señora Lilian Rodríguez, nosotros el próximo taller será el
viernes 3 de julio con la doctora Natalia Gómez, vacunación 101. Le invito a que se registren si aún no están. Y en adición a eso, aquellas personas que esta es la primera vez que están tomando los talleres y no pudieron participar del primero, que es de la doctora Iris Cardona, favor de indicar en el chat su información de correo electrónico para nosotros entonces enviarles un correo con el link de acceso a este taller y el recordatorio para el taller del viernes. Hasta el momento, en cuestiones de preguntas, hay una que ha sido bastante frecuente, doctora Pedrogo, si tiene conocimiento sobre la vacuna el desarrollo de la vacuna de COVID-19 y si hay algo en relación para los niños. Actualmente hay en varias compañías y en varios sitios que se está desarrollando varias vacunas, pero habría que esperar. Hay que esperar a que salga y hay que esperar los estudios para ver. Yo entiendo que una vez salga debe estar, ¿verdad?, una vacuna que pueda ser para la población en general, niños, adultos, viejos. Hay varias. Hay una que tiene unos estudios bastante avanzados en Inglaterra, pero acuérdense que, ¿verdad?, que algunos países que están promoviendo, pero todo va a depender porque es una situación a nivel mundial y vamos a tener que esperar a ver las recomendaciones del CDC en términos de esto, pero sí que he escuchado que se mencionan para diciembre. Recuerden que esto es un proceso que se toma con mucho cuidado y hay que esperar a que pueda salir y que se hagan estos estudios. Es lo que he leído, ¿verdad?, en términos de la vacuna. Vi una pregunta sobre la vacuna del flu y del COVID. En realidad son diferentes cosas. La del flu sale anualmente, recuerden que la temporada empieza en septiembre, empiezan a llegar a Puerto Rico entre agosto y septiembre, tienen que estar bien pendientes, ¿verdad?, a todas las comunicaciones en cuanto a esto, a los centros de vacunación, donde se vayan a vacunar, donde vayan a estar disponibles. La del COVID es aparte, no hay ninguna que sea mezclada por una de las preguntas que leí. No, son diferentes tipos de vacunas. Son diferentes tipos de vacunas y hay que estar pendiente de la influenza porque la temporada ya mismo empieza por ahí, en los próximos meses. Muchas gracias, doctora Pedrogo. Hasta el momento entiendo que esas serían las preguntas que podemos responder hasta el momento. Cualquier pregunta que se haya quedado sin responder, nosotros le vamos a tomar en cuenta para el próximo taller o igualmente se les va a estar enviando la respuesta por correo electrónico. Esto sería todo. Muchas gracias por participar. Nos vemos entonces el viernes 3 de julio en el taller de vacunación 101 por la doctora Natalia Gómez a las 9 de la mañana. Que tengan Muchas gracias por la invitación. Buen día.